Si buscas descifrar el misterio de lo que hay allí fuera, tanto como lo intrigante que hay dentro de ti, entonces estás listo para nuestro contacto estelar. Alagomago, alamubata. Moyuba o, moyuba lorisa. Ache, moyuba lorisa. Moyuba o, moyuba lorisa. Ache, moyuba lorisa. Santería le dicen. A mí es un término que no termina de gustarme del todo, pero creo que tampoco es incorrecto porque en cierto modo sí que hablamos de santos, de deidades, de presencias que están allí, del otro lado, y que parece que por momentos también están un poquito de este. Me encanta este programa. Y a mí. Bienvenidos, pasajeros de nuestro contacto estelar. Bienvenida Glenda Hernández Vázquez por aquí nuevamente. Bueno, bienvenido Gabriel Cedrés. Llegó uno de esos programas que a mí me encanta. Y a mí también, porque hablamos de religión y todo lo que esté conectado con nuestra alma y con nuestro espíritu, a mí me encanta. Total. Pues para este programa tan especial y tan bonito, que por supuesto vamos a tratar de llevarlo con el maximísimo respeto posible, porque como tú bien dices, hablamos de una religión. Y así tiene que ser, ¿no? Tiene que ser tratada con mucho respeto. Queremos conocer, queremos saber qué significa todo esto de Yoruba, y tenemos para ello un invitado muy especial, muy importante, una persona que yo admiro mucho. Tenemos a Ricardo Ochoa del canal Soy Yoruba, por cierto, así que yo le voy a dar la entrada y la bienvenida, a ver si lo tenemos por aquí. Aquí estamos, Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel, Ricardo? ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes para México, buenas noches para ustedes, Gabriel, Sí. Glenda, les agradezco mucho Un placer, la oportunidad, Ricardo. un placer para mí, la oportunidad de estar con el público de ustedes, Gabriel, Glenda. Muchísimas gracias, la verdad que para nosotros es un gusto tenerte por aquí. Y sí, es verdad, estamos conectados directamente con México, ¿eh? Tenemos como 7 horas de diferencia, ¿no, Ricardo? Sí, señor. Aquí es la 1:13 de la tarde. Allá son 8:15, 8:13, Sí, igual. aquí hora peninsular ya estamos a las 8:15. Así que bueno, se agradece el esfuerzo porque un día viernes a esta hora es un poquito complicado. Sí. Y sabemos que Ricardo es una persona muy ocupada también, así que gracias nuevamente, Ricardo, por haber aceptado esta invitación y por ayudarnos a comprender un poquito qué es esto de Yoruba, de Ifá. Son términos que a lo mejor algunos de los oyentes, que la gente que nos está viendo todavía no sabe bien qué es, aunque el gusanillo yo sé que está ahí, porque la gente que nos sigue y que ve el programa sabe de qué va esto, así que el gusanillo está, pero intentaremos hoy, con la ayuda de Ricardo, pues entender un poquito más. Yo decía, Ricardo, en la intro del programa que hablábamos de santería, de santos, de una religión. Si tuvieses que empezar la entrevista diciéndonos si realmente esto es una religión, ¿qué nos dirías tú, Ricardo? Gracias, Gabriel, Glenda. Pues sí, como tú bien lo decías en la introducción, no me encanta, decías, el término santería, pero claro que es aplicable en una época o una etapa, vamos a decirle oscura, pero también dentro de esa oscuridad hubo mucha luz, porque sin esa oscuridad, pues la religión no tendría presencia hoy en prácticamente todo el planeta. Y sí, contestando a tu pregunta, Gabriel, sí es una religión. Sí es una religión. Lamentablemente todavía aquí en México, en muchos lugares de Latinoamérica, todavía no es reconocida como tal, todavía no es elevado al grado de religión. Un ejemplo aquí en México,
en el último censo, el censo te estoy hablando de 2018, que es, creo que es de los más recientes que tenemos. Generalmente es cada 10 años, pero en ese último censo que tenemos, pues todavía no llegamos ni a religión. O sea, se dice que son prácticas afroamericanas o afrodescendientes, o aparecemos en el renglón de otras religiones, pero todavía no figuramos como religión. Y aparte que ha habido un poquito de trabas aquí en México para reconocer la religión yoruba como lo que es una religión, pero sí lo es, Gabriel, sí lo es, Glenda, con todos los cánones de las grandes religiones. Una religión, por cierto, Ricardo, que ancestral, ¿no? De muchísimos años, ¿verdad? Sí, fíjate, Gabriel, Glenda, que no se ponen de acuerdo, o no nos terminamos de poner de acuerdo muchas veces los propios yorubas. Y por ejemplo, también aquí hay otro tema que estoy sacando. Hay gente que a mí, Ricardo Ochoa, mexicano, latinoamericano, hay gente que me inquiere de repente muy fuerte, me dice, tú no eres yoruba. Y yo les digo, ¿y por qué no soy yoruba? Porque no naciste en tierra yoruba. Claro. Eres practicante. Ok, no tengo problema, soy practicante de la religión, pero mi corazón me dice que yo soy yoruba. Es como decirle a muchas de las personas que practican el judaísmo, tú no eres judío porque no naciste en Jerusalén. Correcto. Pues perdóname, pero Jerusalén es un país con, no sé, no quiero errar la cantidad de habitantes, pero vamos a decir 14 millones de habitantes. Y al final tiene más, ¿cómo se dice? Más practicantes, o tiene más devotos fuera del propio país de Israel. Entonces, en este caso, bueno, yo como practicante de la religión yoruba te puedo decir en este sentido de que en México tiene una presencia impresionante. Y Ricardo, una pregunta. Como practicante de yoruba, como bien dices, ¿es a raíz de tema porque vienes de familia o porque la conociste ya de adulto? No, fíjate, Glenda, que no es propiamente de familia. Yo la conocí, yo tengo hoy 47 años. Casi nunca digo mi edad, no me la oculto, estoy orgulloso de los años, pero no es algo que toque muy a menudo. Yo la conocí cuando tenía aproximadamente 20 años. Al final, casi todos llegamos a una religión, la que sea, digo, salvo religión o práctica metafísica o práctica metafísica o práctica espiritual. ¿Por qué? Porque la gran mayoría pues son bautizados, por llamarle así, o son iniciados cuando son muy pequeños y generalmente no nos toman el parecer, ¿verdad? Nadie nos pregunta. Claro. Generalmente nadie te pregunta, naces en el seno de una familia católica y en la costumbre vas, se te bautiza, naces en el seno de una familia judía, vas y te hacen tus ceremonias iniciáticas, pero no te preguntan si estás de acuerdo. Ya cuando uno tiene una plena conciencia es cuando dices, bueno, me gusta, no me gusta, pero generalmente vamos a hacer un lado a la parte religión, vamos a hablar en este momento la parte, por ejemplo, metafísica. Generalmente uno busca a Dios o busca la divinidad cuando tienes problemas, cuando tienes alguna vicisitud, y esa es una situación que estaba viviendo en su momento Ricardo. ¿Sí? Yo empecé a trabajar muy joven, siempre fui muy inquieto con respecto al estudio, siempre fui muy inquieto con respecto al trabajo, yo trabajo desde muy chico, y yo era precisamente corredor de bolsa. Hay mucha gente que, por ejemplo, no sabe esta parte de Ricardo. Yo era corredor de bolsa, yo me licencié como licenciado en administración aquí en México, licenciado en administración de empresas, pero siempre me apasionó ese ámbito de la bolsa de valores y toda esta cuestión económica. Y estando trabajando para una casa de bolsa muy prestigiosa en México, pues obvio los problemas que toda persona tenemos, que atendemos clientes, que atendemos personas, las carteras, baja en las ventas, baja en la productividad. Y me acuerdo perfectamente que yo me hice muy amigo de una compañera. Ella me llevaba algo de años y yo le comenté una frase muy de México que le dije, necesito hacerme una limpia. Imagínense, o sea, a ese grado llegamos. Necesito hacerme una limpia porque me está yendo mal. Ella solamente se rió y me dijo, ¿tienes tiempo hoy en la tarde? Porque te quiero explicar algo. Y yo le dije, ok, como era una persona que yo confío en ella y que para mí significa mucho respeto, pues la acompañé, fuimos a su casa y de repente me dice, yo soy santera. Ay Dios, yo no sabía, te estoy hablando que esto tiene
pues casi 25 años y yo dije, ¿qué es eso? O sea, automáticamente se me imaginó algo malo, Claro, negativo. Claro. Me claro. llevó a su casa, me mostró sus altares, me mostró sus santos, que hoy sé que no son santos, se llaman orishas Ajá. o divinidades, y de ahí fue como yo empecé esta relación. Pero siempre, 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 generalmente llegamos a ese punto de la espiritualidad, la metafísica, la religión, cuando algo se nos atora, cuando tenemos una problemática. Dice un dicho yoruba que Dios o las personas ven a Dios solamente cuando tienen lágrimas en los Sí, ojos, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. O buscan a Dios. De esa forma se da, Glenda. Entonces no fue por una cuestión familiar, a diferencia, por ejemplo, como en muchos lugares en Cuba, porque hay que también entender la presencia que tiene la religión yoruba formal en México y la presencia que tiene en Cuba. Por ejemplo, en Cuba pues estamos hablando de 1800 al menos. Al Ujú. menos, y también hay serios debates, por ejemplo, en Cuba con respecto a cuándo realmente entra la africanidad en Cuba y luego se da esa mezcla precisamente con el mestizaje o con la religión con las no religión sino con la en este caso con la eh, con los rasgos étnicos o con los rasgos culturales de la propia isla, más lo que aporta el español. Lo mismo pasó en México, lo mismo pasó en otras latitudes. Sin embargo, en Cuba floreció más. Sí, entonces al menos aquí en México te puedo decir que esta nueva generación que está surgiendo, ellos sí ya están naciendo en un seno religioso, donde ya hay mucho religioso, donde ya podemos hablar de esa historia, pero de 20 años para atrás generalmente no lo había. Era que tú lo ingresabas a tu vida, que tú lo conocías y tú lo adoptabas. ¿Sí? Entonces fue por familia, sino fue por decisión en este caso, Glenda. Ujú. Muy bien. Ricardo, hablábamos que esta religión tiene sus orígenes en África, ¿no? En África, exactamente. Generalmente se sitúa el punto más importante en el mapa es Nigeria principalmente, ¿sí? Sin embargo, pues es una religión multiétnica. ¿En qué sentido? Pues que tiene presencia o sus orígenes, lo mismo en Nigeria, o lo mismo en el Congo belga, lo mismo en el Chad, lo mismo en Sudáfrica, o sea, al final esa región, el Calabar, por ejemplo, esa región muy vasta de, de- de- de estados o países, pero de regiones, de etnias, es donde tiene este origen la religión yoruba, Ok. que al final cuando ya llega esta religión, por ejemplo, a Cuba, gracias, bueno, no puedo decir gracias, porque fue un evento trágico en la historia de la humanidad, debido a, ¿sí? Claro, claro. Debido a la esclavitud, pues precisamente se habla que en esos barcos, no lo digo en un plan despectivo, sino lo digo en un plan como muchos antropólogos lo definen, en esos barcos negreros Claro. venían hasta 200 etnias diferentes. Obvio, la mezcolanza fue muy, muy, muy amplia porque venían gente que lo mismo venía, por ejemplo, para no irme a otros países, de tierra yoruba. Solamente de tierra yoruba venían gente de etnias como los Igbos, los Edos, Fulanís, Hausas o Hausas, como cada quien le diga, propios yorubas, y todo eso fue una gran mezcla de identidades, mezclas de culturas, mezclas inclusive de lengua. Bien. No, no me quiero alejar mucho del tema, pero ya que estamos hablando de África y que el origen de Yoruba está en África, ¿tiene algo que ver el vudú como religión con la religión Yoruba? ¿O son cosas completamente distintas? No, no son distintas. ¿Por qué, Gabriel? Porque al final vienen o tienen la misma matriz o la misma raíz. Recordemos que la matriz o la raíz es el origen yoruba. Sin embargo, cuando ese conocimiento, esa ancestralidad viaja a otro país y se entrelaza con la cultura del lugar donde llegó, dio fusión o dio nacimiento a una religión o o a un tipo de práctica religiosa. Por ejemplo, esa mezcla que se dio entre África, lo que se dio en Cuba,
más el culto español que se había impuesto en Cuba, de origen a la famosa santería de lo que estamos hablando en este momento. Ok. Pero cuando ese mismo mestizaje o esa misma mezcla se dio, por ejemplo, en Haití, exactamente con los mismos, la misma fórmula o la misma mecánica, África, lo que sucedía, las costumbres del propio pueblo en Haití, más el mestizaje español, ahí tenemos el vudú. Y eso mismo se replicó en Brasil y tenemos candomblé. 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 Y si eso mismo lo trasladamos, Gabriel Glenda, Ujú. por ejemplo, a Chile, lo trasladamos a Paraguay, trasladamos un poquito a Sudamérica, tenemos Umbanda. Mm. Pero hay ¿Te dan como, cuenta? pero hay como una religión madre, por decirlo de una manera, y son como ramas que salen de allí, ¿no? La Yoruba generalmente, la La Yoruba o Yoruba. la de extracción Yoruba Ujú. es la madre, pero bueno, también habrá quien me diga, bueno Ricardo, pero no estás mencionando, por ejemplo, a los Lukumis, que también es otra gran etnia que tiene gran aporte. De hecho, hablar de religión yoruba no es hablar de algo puro en su totalidad, al menos los afrodescendientes. ¿Por qué razón? Porque hay una mezcla importante entre lo yoruba, hay una mezcla importante entre lo lukumi y entre otras grandes etnias. Sí, claro que hubo una mezcla importante. Ok. Así que por esto es que en la religión yoruba existe incluso un lenguaje propio, ¿no? El lenguaje yoruba, El lengu- que Exactamente, el lenguaje o la lengua yoruba. Recordemos que cuando hablamos de yoruba estamos hablando de una cultura con todo lo que esto conlleva. Lo mismo estamos hablando de la forma de vestir, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de vestido, estamos hablando de sonoridad, de cantos, costumbres. Es toda una gran cultura. Ujú. Toda una gran cultura que viene y se inserta en otra cultura. Bien. Antes decías que santos no era la palabra correcta, sino deidades. Entonces, ¿qué son las deidades yoruba, Ricardo? Las deidades yorubas generalmente, Gabriel Glenda, son llamadas orishas. Orishas. ¿Qué es un orisha? Hay muchas definiciones con respecto a la palabra orisha, pero generalmente la definición más aceptada o la definición más utilizada es la de ser de luz. Orisha, un ser de luz o también una cabeza elegida o cabeza escogida. ¿A qué se refiere eso? Generalmente, voy a hacer un ejemplo para que sea un poquito más Ujú. entendible. Por Ujú. ejemplo, el catolicismo. Ok. Cuando en el catolicismo se decide, obvio, un congreso ecuménico, un colegio sacerdotal hace este estudio y decide elevar a una persona de, 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 de un rango como persona normal a ser un santo, es precisamente por sus cualidades, por sus milagros, por su forma de vida en este plano terrenal, ¿cierto? Ujú. La cultura yoruba también tiene esa cuestión. En la cultura yoruba se habla, por ejemplo, de irunmoles y orishas. Irunmoles, en este caso, estamos hablando de seres celestiales, seres que bajaron a la tierra ya como una divinidad. ¿Sí? Y también se habla dentro de la cultura yoruba de los famosos orishas. Y en este caso, los orishas son personas que por sus actos, así lo dice la cultura, por sus actos o seres que por sus actos fueron ascendidos a un grado de divinidad. Entonces tenemos irunmoles y tenemos orishas en este caso. Y al final son seres iluminados o son seres o cabezas brillantes que vinieron a cambiar el rumbo, en este caso de la humanidad. ¿Cómo? Pues dejando una lección, resolviendo problemas o elevando la conciencia de las personas. Una pregunta, otra preguntita, Ricardo, que ahora me acaba de surgir. Ahora que has comparado un poco con la religión católica, dentro de la religión yoruba existen como en la religión católica sacerdotes o monjas como la figura del Papa, por ejemplo. Fíjate que en la religión yoruba no existe como tal una figura como un papa. Sí existen sacerdotes, existen sacerdotisas, que son personas iniciadas en el culto a una divinidad. Por Ujú. ejemplo, hay una gran diferencia. La religión yoruba, no me quiero salir del tema, Glenda, pero es muy extenso y quiero caer en Mm. contexto. Ajá.
actualmente en la religión yoruba hay dos grandes ramas o dos grandes tendencias. Uno es la famosa tradicional. ¿A qué se refiere esto, Glenda, Gabriel? Es aquellos oficiantes, practicantes, creyentes, vamos a utilizar muchos nombres, que vienen directamente de tierra yoruba, que no pasaron por esa mezcla de Cuba, no pasaron por esa mezcla de Brasil y de otras naciones. El tradicional, el que viene del África directo. Y está el afrodescendiente. Afrodescendiente, el que sí hay una mezcla de esa raíz o matriz africana con Cuba, con Brasil, con Haití e inclusive en México, solamente que en México no floreció como una religión. Por ejemplo, en México, en algunas zonas, por ejemplo, Oaxaca, en algunas zonas como Veracruz, que son zonas con puerto. Recordemos que en todas las países o latitudes donde había un puerto, pues era un puerto de entrada, ¿están de acuerdo? Era una puerta de entrada precisamente para el comercio, para la esclavitud, todo esto. Oaxaca, Veracruz son dos puertos o dos lugares importantes donde hay una mezcla importante de gente negra, pero no floreció esa religión como lo floreció en Cuba, como sí lo floreció en Brasil, como sí lo floreció en Haití, ¿sí? Entonces, te decía, hay dos grandes vertientes, el afrodescendiente y el tradicional en este caso. Y por ejemplo, en el tradicional, ¿qué sucede? En el tradicional, si una persona quiere iniciarse en el culto a una divinidad, viaja a diferentes estados o provincias. Y ahí va y se inicia en el culto a una divinidad. Viaja a otra provincia, se inicia en el culto a otra divinidad. Sin embargo, en Cuba, porque ahí nació algo que era el coronar santo. Y espero no salirme de la pregunta que No, me hiciste, Glenda, pero creo que es muy amplio de explicar. En sí. cambio, en Cuba, por ejemplo, nace esta figura de coronar santo. Ajá. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en Cuba, eh, al igual que en otros países, pues no estaba permitido la práctica de una religión que no fuese el catolicismo, y de ahí Claro, nace el término santería, Gabriel, Ajá. claro, con claro, lo claro. con lo que Ujú. abrimos el programa. Entonces no estaba permitido profesar otro culto, otra religión que no fuera el propio catolicismo. Entonces, ¿qué sucedió? Se dieron cuenta que los practicantes o esos descendientes de Ujú. africanos directamente se dieron cuenta que muchos de los santos que ellos adoraban pues tenían cualidades muy similares a los santos o divinidades que adoraba el católico. Un ejemplo, que generalmente es el más icónico, el famoso niño de Atocha. Sí, Un niño de Atocha que tiene su origen o tiene su culto principal en la región de Atocha en España, ¿cierto? correcto. Ujú. Sí. Y se dieron cuenta de que había unas características muy similares, por citarles algunas, por ejemplo. Uno, niño, que bueno, ya hay una contradicción también ahí, hay estudios serios donde se habla que pues, realmente el leguano es un niño, es un hombre, es un joven, es un hombre, pero no es un niño, pero bueno, niño número uno. Dos, dueño de las encrucijadas. Tres, siempre porta un ado. Ado significa un güiro, Ujú. donde transporta el agua. Si se dan cuenta, el niño de Atocha, un niño bien vestidito, muy a la usanza como de las viejas cortes españolas, portuguesas, sentado en una silla como un trono y siempre traía un palo y un güiro. Y se dan Ujú. cuenta, por ejemplo, que el famoso Elekba, que practica o que cultúa el africano o el practicante de religión yoruba también trae un güiro, solamente que en ese güiro lo que porta no es agua, en ese güiro lo que porta son bendiciones para las personas. Y se dan cuenta que los dos tienen características principales y entonces empiezan a cultuar a el niño de Atocha, pero realmente por atrás estaban cultuando a el Eguá. Y así fue sucediendo con cada uno de ellos, o Batala, Yemoyá, o Yemayá, Changó, o Ya, y así se dio esa cuestión. Ahora, todo esto caímos porque en Cuba no se va de una provincia a otra buscando. Te hablo de Cuba, pero te podría estar hablando de México, de Venezuela, pero estoy hablando de Cuba por el contexto histórico, Correcto. porque es Cuba de donde fue esa explosión religiosa a todo el planeta, ¿sí? Entonces la gente iba
y cuando tocaba la puerta del padrino o de la madrina, se hacía ahí mismo la coronación de santo, y en esa coronación, en esa ceremonia, la persona recibía 5, 6, 7 divinidades dependiendo del santo que se coronase. Sí, te doy un ejemplo. Si una persona entra a una consagración de santo y si previamente se ha determinado que esa persona es hijo o hija de un santo o una divinidad como Shango, entonces ¿qué pasa? Cuando se hacía la ceremonia de consagración o santo, esa persona recibía el eguá, o como decimos en el argot, el eguá y el caracol del eguá, Ogún, Obatala, Ochun, Yemayá, Argayú y Changó. 7 divinidades. 7 divinidades. Si estuviésemos, un ejemplo, en la parte tradicional, la persona iría a 7 lugares quizá diferentes a buscar iniciarse en el culto a esa divinidad. Pero en Cuba no se podía hacer porque existía no voy a decir una inquisición, pero existía una persecución. En Cuba existían aparatos destinados precisamente para no permitir que este tipo de cuestiones se daban. ¿Esto dónde se daba? Esto se daba en barracones. Esto se daba en lugares donde las personas estaban esclavizadas o las personas estaban recluidas trabajando en los ingenios cañeros, en los ingenios azucareros, donde la gente trabajaba el cultivo de la papa, por ejemplo, donde la gente trabajaba el cultivo al café, el algodón, y en esas barracas o en esos lugares es donde se hacía de manera clandestina el culto y después las iniciaciones. En algún momento, en alguno de los programas que hemos hecho en Soy Yoruba, he tenido, por ejemplo, la participación de algunos antropólogos muy importantes, como doña Natalia Bolívar, que le mando un saludo, que es sin temor a equivocarme, de los máximos exponentes de la investigación y del análisis de la cultura yoruba, al igual que la fallecida Lidia Cabrera, ¿sí? Que al final Natalia es discípula de Lidia, y donde habla o retrata este tipo de cuestiones, ¿verdad? Cómo era la vida en esas épocas de hacinamiento, cómo era la vida en esos momentos de persecución de la religión y cómo se impuso. Entonces, ¿existen sacerdotes? Sí. Sí. ¿Existen sacerdotisas? Sí. Solamente que la forma en que se trabaja o se maneja ese sacerdocio, muy diferente, Glenda, Gabriel, a cómo se hace en África o como se hace en otras regiones yorubas. Doy fe de que esa entrevista del canal Soy Yoruba de Natalia Bolívar es preciosa, y la gente que nos esté viendo y escuchando, los invito a que lo vean porque no tiene desperdicio. Antes de meternos un poquito ya en la parte un poquito más seria de todo esto, que la gente quiere saber, Glenda, ¿qué nos dicen por allí en el directo? Sí, Que bueno, creo que hay... además de darnos saludos, nuestro querido replicante Nexus, que nos acompaña siempre en los programas, pregunta, ¿es Yemanyá una orilla? ¿Y es cierto que el bautismo en santería es en el mar para recibir a Yemanyá? Vale, es que justamente ahora, Ricardo, te iba a preguntar cómo cualquiera puede iniciarse en esta religión. Y te iba a preguntar eso, y te iba a preguntar, y perdón que te hago las dos preguntas juntas, porque la gente quiere saber esto. ¿Qué se encuentra una persona cuando va a una, yo le voy a decir consulta de Yoruba, y ya tú nos vas diciendo los términos correctos, ¿vale? Entonces te dejo esas dos preguntas ahí. Claro que sí, voy a empezar por la menos profunda, no la más sencilla, porque ninguna es sencilla, Gabriel. ¿Qué se encuentra? Yo creo que se encuentra a uno mismo. Con eso te puedo definir todo. Te encuentras a ti mismo, porque alguien puede decir, encuentras paz, encuentras tranquilidad, encuentras respuestas, pero si no estás en paz contigo mismo, no hay absolutamente nada. Te encuentras a ti mismo. ¿Qué encuentra o qué viene a buscar la gente? Viene a buscar recuperar la salud, Gabriel, viene a buscar oportunidades en el empleo, viene a buscar brillo, viene a buscar desenvolvimiento, viene a buscar a veces cuál es la misión o cuál es el objetivo por el cual vine a este plano. Sí, porque como dicen un dicho, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces vienen a buscar esas respuestas, pero principalmente vienen a encontrarse a sí mismo.
¿Cuál es el problema aquí, Gabriel Glenda? Que muchas veces el religioso, el practicante, a veces no tiene, no voy a hablar de esa preparación religiosa, voy a hablar de esa espiritualidad necesaria, de esa empatía necesaria, de ese tamaño necesario para guiar a las personas. Es muy triste, de veras se los digo, a ustedes, a tu amable público, es muy triste ver en muchas redes sociales donde hay gente que tiene un conocimiento bárbaro, bruto sobre religión, sobre práctica, sobre idioma, pero no tienen un poquito de conciencia, no tienen un poquito de empatía con la gente, no tienen un poquito de, a veces, respeto y tolerancia hacia las personas. Esa es una de las preguntas. Preguntaba, en este caso, Glenda, a una persona si es necesario hacer, en el caso, por ejemplo, de iniciaciones a Yemayá, es necesario hacer un bautismo, hacer una ceremonia en el mar. No necesariamente, no necesariamente. Eh, Vuelvo al punto donde te hablaba la famosa coronación de santo, ¿cierto? Cuando haces una coronación de santo, esto se hace en un cuarto, esto se hace en un lugar apartado donde se guardan esos secretos. ¿Me explico? Esto se realiza en un lugar donde se guarda esa secrecía. En algunos casos, por ejemplo, espero no confundir porque son temas muy complejos, o a veces son temas que llevan a otros temas. Una persona que se va a consagrar como Yemoyá o se le va a coronar santo Yemoyá, generalmente se dice que esa persona, antes de hacer esa coronación, antes de convertirse o que se le convierta en santero o santera, o mejor dicho, oloriza, como su nombre lo dice, oloriza, que sería como dueño de santo, que es un término coloquial, porque nadie es dueño de nada, ¿sí? Claro. Pero bueno, antes de convertirse en este plano, se dice que uno tiene que ir a buscar una divinidad, a recibir una divinidad que se llama Olokun. Y en muchos casos, sí se va al mar a hacer parte de la ceremonia. Bueno, más que al mar, a la playa, cercano al mar, se va a hacer esta ceremonia, pero también aquí hay discrepancias, porque recordemos que hay ceremonias que realizan los santeros u olorizas, y hay ceremonias que realizan los babalawos o sacerdotes de Ifá, y a veces hay discrepancias entre una tierra y otra. Entonces, contestando la pregunta en este caso de este escucha de ustedes, de este seguidor de su canal, pues no necesariamente muchas ceremonias para iniciación de Yemayá tienen que ser forzosamente en el mar. Sin embargo, claro que es importante ir con Yemoyá, ir al mar y darle algún tipo de ofrenda. Claro que es necesario. Me hacías otra pregunta, Gabriel. ¿Cuál era? Perdóname, ya me perdí. No, te decía un poco qué se encuentra la gente cuando va a recibir una consulta, vamos a decirlo así, de Yoruba. La persona que nunca ha estado frente a una persona que le va a hacer algo, ¿qué se encuentra? Porque la gente quiere saber eso, ¿no? Yo voy a una consulta de Yoruba por primera vez y ¿qué me encuentro? Allí me atiende una persona y me pregunta por qué vengo, qué problema tengo, pero ¿qué se encuentra? ¿Qué ve? ¿Qué hay allí? Pues generalmente, Gabriel, son respuestas, o generalmente son acontecimientos, eventos, sucesos que pueden venir caminando hacia adelante. Pero recordemos que no podemos hablar o no podemos entender el presente de Glenda, de Gabriel, de Ricardo, si no conocemos nuestro pasado. No sabemos, si no sabemos dónde estamos parados, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, cuando una persona viene por una consulta, o viene por una adivinación, o viene por un presagio, que al final es lo mismo, viene buscando eso. Uno, respuesta a una interrogante. Pero en esa respuesta a esa interrogante o en esa solución, tenemos que muchas veces determinar, Gabriel, cuál es el problema, qué está originando esa falta de empleo, qué está originando ese desamor, qué está originando que esa mujer que al día de hoy no ha podido embarazarse, aun cuando todos los exámenes médicos te dicen que no hay ningún problema, ¿por qué no se está embarazando? ¿Por qué esa persona que tiene un título universitario no ha encontrado un empleo adecuado? Y todo ese tipo de preguntas es lo que viene la gente buscando, una respuesta, una solución. ¿Qué sucede? Ahí el religioso empieza a manipular algún tipo de oráculo, dependiendo el tipo de rama o tierra
de qué se trate, existen los oráculos, se manipulan y de ahí se empieza a hacer esa adivinación o esa consulta. Y en esa consulta tratamos de dar las respuestas necesarias, ¿sí? Recordemos que si la persona entra o si la persona acude con un tata o con un, como se dice de manera cotidiana, un palero, por ejemplo, ella tendrá la forma muy particular de consultar, un ejemplo, el chamalongo, que son unas rodajas de cáscara de coco, las tira y puede consultar en este caso a los eguns o a los ancestros o a los muertos. En el caso, por ejemplo, de el oloriza o Illa oloriza o Baba oloriza, que significa santero o santera, generalmente tiene dos formas de consultar. Una puede ser a través del Obi, el oráculo de Obiabon, o el Coco, que se considera un oráculo menos profundo, no menos importante, pero menos profundo, y el Dilogun, que es el famoso caracol. Cuando el oloriza tira los caracoles sobre una estera y puede hacer esa adivinación, que en este caso para el oloriza o para el santo o el santero o para la tierra de Ocha es el oráculo más importante. Y en el caso de la tierra de Ifá, en el caso de los sacerdotes o los babalaguos, contamos básicamente también con dos oráculos. Uno que se llama Opele, que es una cadenita de la cual penden penden 8 círculos, 8 óvalos, 4 de cada lado. Cada óvalo, cada círculo tiene dos caras, una cara blanca, una cara negra. Y cuando ese oráculo se manipula, pues nos puede dar una de 256 alternativas o uno de 256 odus o signos. Y en cada signo, Gabriel Glenda, pues está contenido una cantidad inmensa, una cantidad bárbara de historias o pataquís, una cantidad inmensa de consejos, recomendaciones, cantos, rezos que van encaminados a resolver una problemática. Y existe un oráculo mayor todavía, en este caso para la tierra de Ifá, que es Ikin. Ikin o Inkin, que son las semillas de Ifá o las semillas de adivinación, que son las que manipula el sacerdote, las pone en su mano y empieza a hacer ese proceso, manipular esas semillas, y de ahí puede ir obteniendo un signo que después irá imprimiendo con sus dedos en un tablero de madera que se llama Opon Ifá, un tablero de madera al cual previamente se le echa un polvo que se llama Illefa o Illerosum, y de ahí hace la adivinación y después procede a dar la consulta. ¿Sí? Por eso les digo, es muy extenso. Perdóname, Gabriel Glenda, si a lo mejor no soy claro, No. o si a lo mejor... Todo lo contrario, que es un tema muy complejo, evidentemente. De hecho, ahora tú estás comentando esto y me viene a la mente una pregunta que quería hacerte, porque leyendo un poco y estudiando, he visto que hay código binario en todo esto. Puede ser, hay unos y ceros. Sí, señor, es código binario 1-0. Para serte honesto, Gabriel, no hacemos ese conteo. Recordemos que estos códigos binarios que ampliamente utilizados en las matemáticas, la industria aeroespacial, la industria informática, está el binario, el 0 y el 1. Sin embargo, sí, este 0 y 1 que uno va imprimiendo en un tablero, pues nos sirve para hacer estos pataquís o para platicar estas historias o estos otus o estos signos. Claro que sí. Para serte honesto, no tengo bien definido cuál es el origen exacto de estos códigos o cómo se empezaron a utilizar. Hay estudios serios que inclusive hablan que desde el propio Egipto se utilizaban ya estos códigos binarios, pero Gabriel, no se terminan de poner de acuerdo. No hay un consenso o no hay un punto donde diga de aquí surgen estos códigos. En algunos casos también se habla de una mezcla inclusive de lenguajes árabes, por ejemplo, dentro de estos códigos binarios, pero no hay un punto de acuerdo entre todos estos estudiosos. Pero sí son códigos binarios a final de cuentas. Cuando menos curioso es porque, como bien lo estás diciendo, al fin y al cabo son el código binario. Hablamos de una religión ancestral y parece como un poco contradictorio, ¿no? Hay tanta tecnología, por decirlo de una manera, aplicada. Es bastante curioso. Sí. Exactamente. ¿Quién es Orula, Ricardo? ¿O qué es Orula?
Orula. Orula, Gabriel, es una divinidad, como lo es Shango, Yemayá, Ochun o Batala. Vamos a poner en contexto primero que cuando Olotumare para los yorubas es Dios o es el creador. Cuando Olotumare se dice que crea a cada uno de los elementos, claro, hay historias donde habla que Olotumare fue ayudado en muchos casos por Obatala en este proceso de la creación. Eh, bueno, cuando Olotumare crea a las especies animales, a las especies, a la flora, a la fauna, se crea en este caso también a los orishas, a las divinidades y después al ser humano al final. Y a cada uno de estos divinidades, Gabriel, lo dotó de una serie de cualidades, atributos, que ayudaría más adelante a la humanidad pues a hacerse la vida más fácil. Y en el caso te voy a hablar de dos divinidades antes, después para llegar a Orunmila y que sea un poquito más entendible. Por ejemplo, vamos a hablar de Obatala. Cuando Olodumare crea a Obatala tiene como características que es la divinidad principal, la divinidad rectora, la divinidad cabeza de todas las divinidades. Es la divinidad más importante. Obatala representa la cabeza, pero cuando hablo de la cabeza no hablo de una estructura física, sino hablo de la inteligencia, hablo de la visión, hablo de la ecuanimidad, hablo del respeto, los valores. Y Obatala Olodumare le dio a Obatala ese poder, la inteligencia, la ecuanimidad. Cuando, por ejemplo, creó a Yemayá, que le preguntaban a Glenda acerca de Yemayá, pues le dio entre sus muchos atributos, por ejemplo, la fecundación. Por eso se le dice Iyemo ella, la madre de los peces, y se asocia a la fertilidad. Por eso generalmente cuando una mujer está buscando lo mismo una relación de pareja, lo mismo una familia, lo mismo una criatura, acude con Yemoya o Yemayá. Sin embargo, en el caso de Orunmila, el H o el atributo o el don, que es exactamente lo mismo que le dio Olotumare, fue muy diferente, porque el poder de Orunmila no es un poder como el de Obatala, no es un poder como el de Yemayá, como el de Lecuá. El poder de Orunmila es un poder de vaticinio, porque Orunmila como tal no tiene el poder de cambiar el destino. Orunmila te revela el destino. Orunmila se apoya, o nosotros los Babalawo nos apoyamos, por ejemplo, en Yemayá, en Changó, Eleguá, Ochun o Batala, y la lista es inmensa para hacer Ebo, o para hacer obras, o para hacer rituales para cambiar el destino. Pero Orunmila te lo revela. El Babalawo tiene armas, tiene herramientas para ayudar a cambiar ese destino. Pero el don o el atributo de Orunmila es más el de ese presagio, ese vaticinio. Por eso se dice que Orunmila es el adivino en la religión, ¿sí? Él es Orunmila. Y se dice también por ahí que Orunmila es un santo, una divinidad que no tiene hijos, que lo que tiene son practicantes como tal. Y también hay mucha controversia ahí, hay muchas historias, por ejemplo, afrocubanas, afrodescendientes, que dicen que Orunmila no tuvo una descendencia como tal. Y en el caso, por ejemplo, de muchos escritos o muchos estudiosos de la vertiente tradicional dicen que claro que sí tuvo una descendencia Orunmila, pero bueno, en esencia Orunmila se dice que como no tiene hijos, como no tiene descendencia, sino tiene seguidores o tiene sacerdotes, en este caso Orunmila es el que determina quién es el ángel de la guarda de cada persona. Sí, espero no estarme saliendo No, está de bien. foco, Gabriel, o estar confundiendo. Entonces, ese es Orunmila en esencia, el adivino por excelencia, en este caso de la religión yoruba, o el gran profeta de la religión yoruba, es Orunmila. Bien, queda claro. Nos quedan unos 15 minutitos y quedan todavía 3 preguntitas muy importantes que quiero hacerte, señor. pero quería seguir un poco el hilo, porque luego de esta pregunta que te hicimos de quién es o qué es Orula, te queríamos preguntar qué significa, y tú corrígeme si lo digo mal, que es coger la mano de Orula. Pero antes de eso, creo que nos están preguntando en directo, Nexus también, ¿no?
Sí, ¿Qué nos dicen? que es un Elecua y para qué se usa. ¿Para qué es y se usa? Creo que se refería a que eso es una deidad más, ¿no? Algo así, También, sí. entendí. Exactamente. El Ecuá, al igual como explicaba con Orunmila o con Yemoyá, por ejemplo, el Ecuá es una divinidad cuya función es abrir los caminos a las personas, ¿sí? A él acudimos, no importando cuál sea tu profesión, no importando cuál sea tu oficio, a él acudes cuando necesitas que el camino se abra, que el camino, en este caso, sea más amable para uno. Se dice que se llama Elecua cuando quien te lo entrega, quien te lo fundamenta, es un oloriza, o sea, un santero o una santera. Ok. Y cuando te lo fundamenta un babalawo, se llama Echu. Echu. ¿Sí? Que tiene las mismas características, abrir los caminos, ayudarte en las encrucijadas de la vida. Sin embargo, se dice que Echu generalmente ya es un Elecua, pero ya con malicia, un Elecua con experiencia, un Elecua con bastantes años y un Elecua que ya ha caminado mucho, ¿sí? Vale. Y Así bueno, que, de aquí se desprenden otras sí, cosas, sí, sí, sí. Gabriel, que Infinito. si Echu es Satán, que si Echu no es Satán, una cuestión inmensa, que es un movimiento que se ha dado en Nigeria impresionante, que tratan de algunas prácticas cristianas, decir que la religión Yoruba y en especial el culto a Echu es malo. Bueno, es un rollo que podríamos hablar un programa entero de eso, Gabriel, pero Claro. bueno, es muy Bueno, complejo. una de las últimas preguntas que tengo para hacerte va por ahí, pero bueno. ¿Algo más que nos No, dicen no, en por las redes? ahora. No, ¿verdad? No, Bien. por ahora no. Como te decía Ricardo, nos quedan 3 preguntitas que son las más duras, pero hay que hacerlas porque la gente quiere saber. No, está bien. Entonces, la pregunta es, ¿en la religión Yoruba eh, existe el sacrificio? Claro que existe el sacrificio animal. Animal. ¿Por qué razón? Te lo voy a explicar. En la religión yoruba, como las 3 religiones principales monoteístas, existe el sacrificio. Existe el sacrificio en judaísmo, existe el sacrificio en islam y existe el sacrificio en catolicismo. Es decir, ay Dios, yo sé que en ese momento quien escuche se le van a parar los pelos Claro, claro. al escuchar eso. Claro que existe sacrificio solamente en un par de ceremonias iniciatorias dentro de lo que es el grado sacerdotales. Hasta ahí. Ya que a cada quien le toca a Gabriel Glenda investigar lo que Claro, estoy diciendo, claro, claro. refutar si es cierto o es mentira lo que dice Ricardo. Pero también dentro de iniciaciones de altas jerarquías en catolicismo, hay un par de sacrificios hasta ahí, pero sí lo hay. Y en Islam y en judaísmo, claro que lo existe. Ahora, en el caso de los yorubas, existe, sí, sí existe. ¿Por qué razón? Porque se entiende en este caso que cuando se hace sacrificio, lo que estás haciendo es tomar la vida de un animal que se hace generalmente de forma muy rápida y muy respetuosa. Se toma la vida de ese animal, se derrama la sangre de ese animal precisamente para prever un peligro o para remediar una circunstancia que tiene que ver a veces con la pérdida de salud o una circunstancia que tiene que ver con un gran problema, acontecimiento que podría pasar con una persona. Pero vamos a otro punto. ¿Qué sucede? No solamente es el hecho de tomar la vida de ese animal, también metafísicamente hablando, estamos hablando de darle la oportunidad a ese animal de reencarnar en un ser más elevado. ¿Sí? Es algo muy complejo. No es solo la cuestión del sacrificio como tal, es para qué lo haces y también en este caso es que ¿qué pasa con ese animal sacrificado? ¿Qué pasa con el alma de ese animal al haber sido entregado ese animal precisamente para salvar a una persona de una circunstancia? Se le da en este caso al animal la posibilidad de reencarnar en un ente más elevado, ¿sí? Es una cuestión compleja, sí, sí lo es. En México hoy día estamos viviendo un problema, no voy a decir un problema, porque es una realidad que sucede en cualquier país o en cualquier democracia pensante, vamos a decirlo, los derechos de los animales. Es una exigencia, sí, es una exigencia, Claro. qué bueno que sucede. Sin embargo, es una situación que estamos viendo muy fuerte porque se está limitando la libertad de culto muy fuerte en México por esa cuestión del sacrificio.
cosa que en Estados Unidos está regulado, no se puede hacer obvio en la calle, no se puede hacer a diestra y siniestra, pero está regulado, cosa que en muchos países no se puede. Bien, 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 queda claro, queda Ujú. claro. La otra pregunta que te queríamos hacer, Ricardo, es, dentro de la religión yoruba, tú hablabas del babalawo como la figura como del, digamos, el religioso superior, o por llamarlo de alguna forma. ¿Puede ser también una mujer o solo puede ser un hombre? Súper, 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 eh, difícil en muchos sentidos la pregunta. Te voy a decir por qué. La figura del sacerdote, y no tiene que ver con misoginia, no tiene que ver con machismo, no tiene que ver con la falta de oportunidades, pero por ejemplo, este es el punto donde está tronando en muchos sentidos, Gabriel Glenda, la conversación entre las dos grandes vertientes tradicionales, los que recordemos que vienen directamente de África, sin pasar por esa transculturización, y los afrodescendientes. Los afrodescendientes decimos, que la mujer no puede ser sacerdotisa en Ifa, o sea, en la tierra de Ifa, o sacerdotisa en el culto a Orunmila. ¿Por qué razón? Porque dentro de los ceremoniales para convertirse en sacerdote de Ifá, se debe tener presencia con una divinidad llamada Odu, o en muchos casos también algunos le llaman Olofi, y la mujer no puede tener contacto con esa divinidad. Entonces, para nosotros decimos, si la mujer no puede tener contacto, entonces no puede desarrollarse al 100% como una sacerdotisa. Esa es la versión afrodescendiente. La versión tradicional dice, la mujer aún, cuando ellos mismos reconocen que no puede tener presencia de Otu, o no puede tener presencia ante Otu o ante esta divinidad, pero sí puede convertirse en sacerdotisa. ¿Por qué? Porque ella sí puede tirar oráculos, sí puede hacer el voz de tablero, que es una gran ceremonia, sí puede iniciar a otros en el culto, no como sacerdotes o como sacerdotisas, pero sí puede iniciar a otros en muchas partes del culto, sí puede hacer voz, sí puede hacer ceremonias. ¿Sí? Entonces, en esencia, esa es la gran vertiente o la gran diferencia que existe. Para el afrodescendiente, decimos, la mujer no puede ser sacerdotisa, puede recibir su cofá o su mano de Orúnmila, como tú lo preguntabas hace Bien, rato, Gabriel, sí. puede recibir su mano de Orúnmila, y eso lo convierte en Apetepi, que es el grado máximo al que puede llegar una mujer dentro del culto. También se puede llegar de otra forma, por ejemplo, cuando un sacerdote de Ifá se consagra, y es un ejemplo su madre quien levanta el Ifá. Es una ceremonia que no se puede comentar de forma abierta. Cuando esa mujer, esa persona, levanta ese Ifá de ese sacerdote, eso le da un rango que se llama Petepi Ayafa, ¿sí? Que es la Petepi más grande de todas. O también se dice que cuando una mujer se casa con un sacerdote, adquiere ese gran rango. Pero esos son los afrodescendientes. Claro, claro. Los tradicionales lo ven de otra forma, y para el tradicional sí puede ser sacerdotisa. Al final la mujer tiene ese sacerdocio, sí. Esas son sacerdotisas en el culto a Yemayá, Ochun o Batalá. Pues en el caso de Orunmila no lo hay para el tradicional, perdón, para el afrodescendiente no lo hay, y eso es una cuestión muy compleja, Gabriel. Ok, sí, sí, no está claro, pero bueno, había que preguntarlo. Como también tengo que preguntarte lo siguiente, que yo sé que es un poco difícil, pero dentro de esas obras que tú decías de la religión yoruba, ¿se puede hacer daño? ¿Alguien puede pedir, yo quiero hacerle un daño a otra persona? ¿Eso existe Claro en la que religión yoruba? lamentablemente sí existe, Gabriel. Lamentablemente sí existe. ¿Por qué razón? Porque muchas personas no han entendido el sentido no de esta religión, sino el sentido de cualquier práctica metafísica esotérica, que es trascender, engrandecer, abrirse. Y mucha gente espera o busca hacerle daño a un tercero de forma muy cotidiana. Generalmente hay divinidades con las cuales se puede trabajar para hacer ese tipo de daño o ese tipo de cuestiones. Podemos hablar de Habita, por ejemplo. El Habita, en el caso de Yoruba o de los afrodescendientes, Habita sería como el símil a,
no sé, al innombrable, por ejemplo, en Mm, este caso, el símil del diablo, por ejemplo, y se pueden hacer obras para que le caiga a esa persona algún tipo de negatividad, algún tipo de osogbo, como se dice en Yoruba. Osogbo significan problemas, tropiezos, vicisitudes. Claro que se puede trabajar. Generalmente es difícil, digo, y hasta la propia palabra se suena contrastada. Si decimos que un orisha es un ser de luz, un orisha es un ser ascendido, entonces, ¿cómo se puede recurrir a un ser de luz o a un ser ascendido para hacer daño? ¿Me explico? correcto. Generalmente los orishas no hacen daño, no se equivoquen. Hay mucha gente, Gabriel, Glenda, que utilizan un argumento muy nefasto para engañar a las personas y para meter miedo. Recordemos que el miedo es el combustible de las religiones, de todas. El miedo. El catolicismo, ¿qué te dice al final? Que hay un infierno esperándote si te portaste mal. Mm, Miedo. En la religión yoruba, ¿qué pasa? Muchos practicantes, y yo lo veo con mucha frecuencia, y yo lo peleo, lo lucho, lo critico mucho, es el hecho que digan, es que si tú no haces esto, los orishas te van a castigar. Si no haces esto, los orishas te van a hacer daño. Compadre, no me digas eso. Si estamos hablando de un ser de luz, ¿cómo espero yo que un ser de luz me castigue? No, es muy diferente. Si yo no alimento esa energía que significa el orisha, si yo no lo respeto, esa energía se va. Esa energía ya no está conmigo. Y al ya no estar esa energía conmigo, pues estoy al libre albedrío o estoy expuesto a esas fuerzas que siempre existen en el entorno. Pero eso es muy diferente a que el orisha me haya hecho daño, eso es muy diferente a que el Ewa Changoye me haya venido y me haya hecho daño. No, señor. Usted dejó de alimentar esa fuente de energía que te proveía paz, que te proveía trabajo, espiritualidad, salud. Usted lo deja de alimentar, eso viene hacia usted. ¿Me explico? correcto, queda muy claro. Ujú. Es muy complicado. Podríamos resumir algo así como diciendo que no hay malas religiones, sino malos religiosos, ¿no? Y y Definitivamente, malas Gabriel. intenciones. Malos religiosos, malas religiones no las hay, porque si entendemos el contexto de religión, del latín religare, que significa unir. ¿Unir a quién? Unir a lo divino. Entonces, todas las religiones tienen ese cometido. El problema es cómo se está percibiendo, el problema es el tipo de religioso, y otro gran problema, Gabriel, es el fast track, soluciones inmediatas. Claro. Soluciones inmediatas. Creemos que yendo a gastar un poco de dinero con el religioso o Mm, sacrificar un animal se va a resolver el problema. No, claro, señor. claro. Cuando tú entiendas que esas inseguridades, esos miedos son propios, o esa falta de empleo o esa falta de salud son propios de tus malos hábitos, de tus malas prácticas, pues ahí es cuando nos vamos a dar cuenta. Correcto. Ok, interesantísimo. Ujú. Ricardo, la última, Sí, la última, y la última, todas las que quieras, sí, Gabriel. la última porque nos encanta escucharte, estaríamos aquí Sí, horas pues escuchándote. sí. Estoy seguro que la gente que nos está siguiendo en directo lo mismo. ¿Qué significa recibir los guerreros? ¿Qué quiere decir eso? Es una ceremonia generalmente, es una ceremonia iniciática y es una ceremonia básica o una ceremonia inicial dentro de la religión. Todos entramos por el mismo lugar, como lo comentó Ricardo cuando iniciaba la entrevista, cuando tenemos un problema, una necesidad, una vicisitud, ¿sí? Todos entramos ahí. Sin embargo, de esa gran masa de personas que un día llegan a tocar la puerta buscando una respuesta, una solución, hay un porcentaje muy pequeño de gente que simpatiza, de gente que le agrada esta filosofía. Y esas son aquellas personas que dicen, bueno, padrino, madrina, ¿qué sigue? Ah, bueno, entonces sigue recibir unas divinidades o unos guerreros, todavía no son el aspecto de santo como tal, todavía no eres un santero, pero son divinidades que, como su nombre lo dice, me ayudan a guerrear, me ayudan a resolver problemas. Entonces recibes un eleguacito, si es un santero quien te lo entrega, o un echu, si es un babalawo quien te lo entrega, recibes un elegua. Recibes un calderito de hierro que adentro trae herramientas, trae una piedra que se llama Ogún. Adentro vive otra piedra, vive un arco con una flecha que representa Ochosi, y recibe usted un gallo de metal que representa Osun.
o representa el bastón de la persona, o representa el asentamiento de la persona en este plano. Pero bueno, ¿qué son los guerreros? Pues son divinidades que la persona recibe precisamente para que su trabajo, su esfuerzo, su actividad sea más llevadero en este plano. Usted recibe un Eleguá, ¿por qué? Porque quiere que los caminos se abran. Usted recibe un Ogún, ¿por qué? Porque espera más fuerza, espera carácter, espera desenvolvimiento. Usted recibe un Ochosi porque esperas justicia en tu vida, en tus proyectos. Y recibes un Osun porque esperas un poquito de paz, espiritualidad o respuestas de este plano. Esos son los guerreros. Ceremonia iniciática y una ceremonia en la cual Gabriel Glenda se van a quedar aproximadamente el 95% de las personas. De ese 100% de gente, se los digo, no es que hay una estadística, no la hay todavía, Ujú. no, o creo que no la hay, pero uno como religioso, como pie de casa religiosa, pues conoces esta gran tendencia. Yo ya tengo, cumplí en estos días, el 18 de mayo, o sea, apenas hace unos pocos días, cumplí 21 años como oloriza o como santero, y ahora en diciembre cumpliré, si Dios quiere y los santos, 20 años como sacerdote de Ifá. Pues con esos pocos años que llevo en este asunto, sí te puedo decir que de ese 100% de gente que llega como consultante, yo creo que un máximo un 8% llega a recibir guerreros en algún momento. Y de ese 100% de gente que viene un día tocando la puerta a consulta, yo te puedo decir, Gabriel Glenda, que yo creo que a veces el 1% solamente llega a un grado alto como convertirse en santero, santera o en sacerdote de Ifá. ¿Sí? Bueno, al menos conmigo, Sí. al menos con Ricardo. ¿Por qué? Porque como yo soy una persona que no me gusta utilizar el miedo como un combustible, como a mí, Ricardo, yo no considero que todos los males que le suceden a una persona son brujería, no señor. Padrino, llega la gente y me dice, padrino, es que choqué, ¿me estarán haciendo brujería? Le dije, no señor, deje de ver el fregado celular, deje de correr en el auto, deje de andar texteando o deje de andar viendo a las mujeres en la calle. Oiga, Claro. padrino, es que me dejó mi mujer. Es que me dijeron por ahí que me hicieron brujería. No, señor. Y esa barriga que tiene y esa impotencia y esa falta de virilidad, tampoco le eche la culpa a la brujería. Entonces, depende de qué forma veamos, de qué forma combatamos este aspecto. Yo soy una persona religiosa, soy una persona que practica la religión, pero no soy una persona fanática. Y creo que antes de la brujería existen 1000 factores que hacen que las personas no seamos felices, Gabriel. Queda clarísimo. Ricardo, estaríamos horas aquí contigo Ni escuchándote. tanto. Horas escuchándote. Creo que ha sido muy claro porque es muy difícil de explicar esto en tan poco tiempo, por lo Ujú. menos acercar un poquito, pero creo que lo hemos conseguido. Nos ha encantado escucharte. Yo estoy fascinado con esa foto que tiene Ricardo detrás, Sí. que si no me equivoco Sí, son algunas de las deidades, ¿no? Por ahí se ve Yemanjá, Obatalá, Orula, Ochun. Precioso, precioso, me encanta. exacto. Las famosas 7 potencias africanas están ahí representadas. Ujú. Y bueno, podríamos hablar del código de colores, porque recordemos que cada color representa una emoción. Y ahí está representado Ujú. los elementos principales. Híjole, hay tantas cosas que hablar, Tanto, Gabriel. tanto. Podría haber Ujú. un programa entero Total. de obras y ceremonias, un programa entero de espiritualidad, de música, Sí. tantas cosas, Sí, Gabriel. sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, invitamos a la gente que nos está viendo y escuchando a que visite el canal de Ricardo Ochoa, Muchas el gracias. Soy Yoruba, pues un canal donde todo esto está muy bien explicado y la gente que quiera profundizar en este tema es el mejor sitio donde pueden ir a buscar información. Ujú. Te agradecemos muchísimo. Estoy convencido de que tendremos alguna otra entrevista contigo, si nos lo permites en algún momento, porque hay mucho para hablar y ya hemos acercado un poquito la idea del Yoruba a la gente. Ahora vamos a intentar profundizar un poco. Te lo agradecemos mucho. Lamentablemente nos vamos a desconectar contigo. Glenda y yo Sí, seguimos aquí señor. en el programa, pero bueno, te volvemos a decir muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel, gracias a ti, Glenda. Y bueno, si me permites, por último, te Sí, robo claro. Sí, 30 sí, sí, segundos. lo que quieras. Al final, este tipo de temas son de mucho interés para muchas personas y yo sé que muchos estarán preguntándose
¿Dónde encuentro un sacerdote? ¿Dónde encuentro un babalawo? ¿Dónde encuentro un santero? Lo que le voy a pedir a tu público, a tu gente, Gabriel, es que sean muy cuidadosos. Sean muy cuidadosos. Em, Busquen en muchos casos, en tu localidad, en tu país, una sociedad o una asociación donde se aglutinen. Hay un poquito más de control, sí te lo digo. Lamentablemente todavía no tenemos ese control, no tenemos esa estructura como otras grandes religiones, pero eso no significa que no existan asociaciones, que no existan concilios de religiosos. ¿Por qué razón? Porque hay mucho abuso. Y gracias a Dios, ya platicaremos en alguna otra ocasión, te puedo decir que en Yoruba podemos tener muchos problemas, pero todavía, al menos en México y en muchas partes de Latinoamérica, el caso de abuso o pederastia no lo hemos encontrado, gracias a Dios. Pero sí hay mucho abuso, mucho sancocho, como se dice en Cuba, en esto. Busquen un buen religioso, acérquense a las asociaciones, concilios de su país. Yo le digo a la gente, ¿usted va con el primer ginecólogo, con el primer cardiólogo que encuentras en la esquina? No, haces generalmente un scouting, una investigación. Hágalo también. Llegas con un religioso, pregúntele su rama de santo, de dónde viene, quién es su padrino, quién es su madrina, quién le consagró. Pregunte, investigue para que no se dejen engañar, Gabriel. Eso es lo más importante. Y otra cosa importante, no todo lo que hay en internet es cierto. Claro. Cuídense, muchachos, por favor. Claro. Ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Bendiciones. Mil gracias, Ricardo, por esa información, porque la verdad que yo la desconocía y por explicarlo con tanto amor también. Muchísimas gracias, Glenda, Gabriel, y espero un día estar con ustedes directamente allá en las Canarias con ustedes o tenerlos aquí en México. Muchas gracias. Gracias, Nos Ricardo. vemos. Gracias, Hasta la buenas próxima. Chao, chao. Gracias, bye. Chao. Contacto Estelar. Lo que te digo, yo me quedaría horas y horas hablando con Ricardo, pero claro, el tiempo es el tiempo. De todas formas, es muy difícil explicar esto en poco tiempo, pero yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Ricardo lo ha hecho muy bien, porque la idea era justamente hoy, por eso el título, ¿no?, del programa, Santería, porque yo creo que hay como mucho mito con todo esto. Sí, y tabús también. Tabús. La gente a veces asocia esto a otro tipo de, no sé, una práctica un poco más oscura, y hemos visto que hablamos de una religión ancestral y y de luz también. Y de luz, es que así comenzó Ricardo, ¿no? Las deidades son seres de luz. Sí. A mí me ha gustado porque cuando elegimos el título del programa dijimos santería, ¿no? Por aquello de que tiene ese gancho de misterio y de oscuridad, pero en definitiva hablamos de una religión preciosa por lo que acabo de escuchar. Nos tocará hablar de otras religiones en el programa. Sí. A mí esta me mueve alguna cosita especial, no sé, yo en alguna vida debo haber sido africano, negrito africano, me llama mucho la atención, la verdad. Pero bueno, ya habrá que hablar también de otras religiones. Sí, exacto. Yo creo que a ti te gusta mucho para allá, para Asia, ¿no? Para aquellos lados. Sí. ¿A ti te llama eso? Sí, mucho. El budismo sobre todo. Ay, la verdad que deberíamos hacer un programa también al respecto. Lo haremos, vamos a investigar. Ahí también hay mucho para hablar. ¿Nos recuerdas las vías de contacto, por favor, Glenda? Sí, mira, nos pueden encontrar como siempre a través de Facebook, a través de Instagram, YouTube también, como Contacto Estelar con Gabriel Cedrés. Perdón, en Instagram solamente como Contacto Estelar. Recuerden también que estamos en iVoox igual, Contacto Estelar con Gabriel Cedrés. También tenemos correo electrónico, contactoestelar.info@gmail.com. Y también tenemos WhatsApp y Telegram, WhatsApp 660-5904-38. Más 34, Más 34 si nos están viendo y escuchando desde fuera de España. Porque también es verdad que muchísima de la gente que nos ve y nos descarga en iVoox y en YouTube es gente de América, increíblemente. Poca gente de Europa y mucha de América. Sí. Entonces es importante decir que el más 34, y pueden escribirnos directamente al WhatsApp o al Telegram, y en la medida de lo posible vamos respondiendo. Muy bien. Pues sabes lo que toca, ¿no? La brujería. La brujería. Hoy sí que va, pero así, anillo al dedo. A ver. Bueno, como estábamos hablando de deidades y de santos, yo me traje hoy a los maestros. Bien, buena elección, Glenda. A ver qué nos quieren decir.
Y qué mensaje nos quieren dar a todos. ¿Qué te ha parecido? Que no sé si yo te pregunté como siempre. ¿Qué te ha parecido Yoruba? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué sacas tú? Ya dijiste que te llamaba la atención eso de ser de luz. Sí. Pero ¿qué te ha parecido? Bueno, a mí para empezar me ha quitado lo que tú decías, los mitos, los tabúes también, cosa que yo no conocía, como eran esas consultas de las que nos comentaba Ricardo. O sea, un poquito lo básico de lo que va la religión y sobre todo cuál es el corazón, ¿no? de esta religión y el por qué los yorubas son yorubas. Entonces, eso es lo que me gusta. Bien, hemos cumplido. Muy bien. A ver, ahora nos toca que tú nos hagas tu oráculo de las cartas. A ver. El oráculo de las cartas de Glenda. Este es otro oráculo, pero bueno, vamos a ver qué nos quieren decir los maestros. Que estamos preguntando hoy, que nos dejen un mensaje general para la gente de la audiencia y lo que sea. Bueno, este parece ya, que quiere ya saltar. Salió algo va ahí. a ser este. Ya salió. Pues mira, ya que hablábamos de budismo, bueno, ¿sí? debemos para Asia, esto realmente no es budismo. A ver. Nos hablan de un sí. Pues mira, Ganesh. Ganesh, que esto es más bien hinduista. Pues me parece que el mensaje que nos acaban de dar así indirectamente es, nos toca, ¿eh? Tenemos que hablar de la India. Tenemos que hablar de la India. Sí, me va a decir, sí, vamos a hablar tenemos que ir al otro lado. Bueno, a ver qué nos quiere decir Ganesh. Dice, tienes todas las puertas bien abiertas y el camino aparece libre. Los obstáculos que pudieron cerrarle el paso en otro momento han sido todos muy reiterados. Siga confiando en que la situación experimentará un desarrollo feliz y en que todo discurrirá por el buen camino. La respuesta a su pregunta es sí. El momento es oportuno para pasar a la acción o plantear un cambio. Sus oraciones han sido escuchadas y están a punto de ser atendidas. Cuenta con todo el apoyo necesario y mantenga la fe. Me gusta mucho esta carta. Precioso. Me gusta mucho esta carta. Gracias, Nexus. Gracias a la gente que estuvo en el directo. Gracias a la gente que nos está escuchando ahora mismo en el podcast. A lo mejor van en el coche a trabajar o han acabado de trabajar y nos están escuchando. Muchas gracias. Nos encanta que nos sigan, que nos descarguen. Si nos ven en YouTube, recuerden suscribirse. Si lo ponen la campanita doble, les llega la notificación cuando estamos en directo. Gracias a Glenda Hernández Vázquez. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, por traerme esta temática hoy. Nos vemos dentro de 15 días con otro tema de los que nos gusta. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Si buscas descifrar el misterio de lo que hay allí fuera, tanto como lo intrigante que hay dentro de ti, entonces estás listo para nuestro contacto estelar.